Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar del cuadrimomento. Y os invito, pese a que intuyo que este capítulo va a ser un poquito denso, espero que no me quede muy largo, os invito a que os quedéis hasta el final porque en el desarrollo que vamos a hacer vamos a llegar a la famosa ecuación de Einstein de energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es un cálculo consecuencia del desarrollo que hay que hacer, del desarrollo matemático para definir lo que va a ser el equivalente del vector momento lineal en el espacio-tiempo. Así que, bueno, antes de empezar con el cuadrimomento, lo que vamos a tener que definir en primera instancia es la cuadrivelocidad. Entonces, vamos a dibujar unos ejes espacio-tiempo para dar una noción intuitiva de qué va a ser esta cuadrivelocidad. Entonces este es el eje X y este de aquí el eje CT. Entonces voy a dibujar solo un observador que vamos a tomar estático, pero voy a dibujar un rayo de luz para tener, porque voy a dibujar la trayectoria de una partícula y para tener en cuenta todo el rato que no esta trayectoria no puede sobrepasar la pendiente de un rayo de luz, la que tiene pendiente 1. Y ecuación de la trayectoria x igual a c por. Entonces, voy a dibujar así en general una trayectoria de una partícula en el espacio-tiempo, vista por un observador en reposo, que va a estar acelerada. Entonces, esto todavía no lo he explicado, ya lo haré en capítulos posteriores, pero las trayectorias aceleradas, con aceleración constante, me refiero, en el espacio-tiempo hacen o dibujan hipérbolas, ¿vale? Hipérbolas de este estilo. ¿De acuerdo? Se van acercando, o sea, según va aumentando la coordenada X y va aumentando la coordenada CT, pues se van acercando a lo que va siendo el rayo de luz, ¿vale? Bueno, pues ya hemos definido en anteriores capítulos lo que era un cuadrivector posición. Pues por ejemplo, vamos a dibujar este de aquí. Voy a hacer un poquito más bajo. Por aquí. ¿Vale? Entonces, este cuadrivector posición nosotros los hemos llamado S, con la raya de vector abajo. Y pues bueno, el cuadrivector en este punto de aquí, pues lo que está marcando es un evento que es la distancia que para este observador estático lleva recorrida esta partícula y el tiempo que ha pasado desde que empezó a contar, desde el evento inicial que consideramos pues siempre en el origen, ¿vale? O sea, este punto pues nos dirá el incremento de X que ha recorrido esta partícula para este sistema y pues proyectando en este otro eje esto, el incremento de tiempo multiplicado por C, ¿vale? Bueno, pues la cuadrivelocidad va a ser pues el mismo concepto de la velocidad pero en el espacio-tiempo. Lo único que, claro, aquí como uno de los ejes de nuestro espacio es precisamente el tiempo, pues en principio podemos tener un poco de confusión de qué puede ser esto de la cuadrivelocidad, pero de forma matemática pues no va a ser otra cosa que un vector o un cuadrivector tangente a la trayectoria de la partícula en el punto en el que señale el cuadrivector posición. Y a este vector, que va a ser la cuadrivelocidad, pues vamos a llamarle U con la raya de vector abajo, ¿vale? Para denotar que es un cuadrivector o un vector en el espacio-tiempo. Entonces, si nosotros hemos definido siempre pues un cuadrivector posición como incremento de ese en la raya de vector abajo, lo de los incrementos tiene que ver con que pues el vector posición no tiene por qué partir del origen, ¿vale? En el caso en el que parta del origen, pues en los incrementos siempre los incrementos indican una resta de lo que sea, ¿vale? Pues por ejemplo, un incremento de x es la resta de x en un punto B, por ejemplo, menos x en un punto A. Entonces, para cuadrivectores que parten del origen, pues siempre tomamos que
en este ejemplo, el xa es 0. Entonces, para este tipo de cuadrivectores, pues no, muchas veces no se pone el incremento, pues porque solamente hace falta con una coordenada, queda perfectamente especificado, ¿vale? Porque la otra es 0. Sin embargo, para cuadrivectores que no parten del origen, sí que hay que poner el incremento, ¿vale? Para un cuadrivector que, por ejemplo, nazca de este punto y señale a este otro, ¿vale? Pues este cuadrivector no nace en el origen, por lo tanto, este de aquí sería el punto A, este de aquí sería el punto B, y en este incremento, ¿vale? Pues habría que sería distinto al otro caso, ¿vale? Bueno, entonces hemos llamado a los cuadrivectores como C por incremento de t por E0 más incremento de x por E1, ¿vale? Bueno, pues si llevamos esto al límite de forma infinitesimal, porque al final la cuadrivelocidad pues va a ser hacer una derivada, ahora diré con respecto a qué, pero una derivada del cuadrivector posición, ¿vale? Entonces lo que necesitamos es un trocito, para una trayectoria curva necesitamos un trocito muy pequeño de este incremento, que eso pues lo vamos a conseguir haciendo un diferencial de S, que va a ser igual a C por un diferencial de t por E0 más un diferencial de x por E1. Vale, pues ahora llega la gran pregunta. Respecto a qué derivamos o qué diferencial dividimos por qué diferencial dividimos a esta ecuación para obtener una especie de velocidad en el espacio-tiempo. Bueno, pues la historia es que respecto al tiempo coordenado, que es, ¿cómo se llama este tiempo de aquí? El tiempo que mide un observador estático respecto a la partícula, pues no tiene sentido derivarla, porque este tiempo para este observador pues es el que es, pero si de repente añadiéramos un tercer observador, ¿vale? O contando con que la misma partícula es el segundo, ¿vale? Añadimos un tercer observador que pues se está moviendo a una velocidad respecto a este primero y respecto a la partícula. Entonces ya, claro, pues como el tiempo cada sistema lo percibe según su estado de movimiento relativo, pues no tiene sentido derivar respecto a algo que no tenga una cierta estabilidad. Entonces lo que sabemos es que el tiempo propio de la partícula pues es un invariante. De hecho, bueno, el invariante es c multiplicado por el tiempo propio. Pero como c es una constante, pues el tiempo propio es un invariante, ¿vale? Entonces lo que es respecto a lo que vamos a dividir a esta ecuación para encontrar la cuadrivelocidad, respecto a un diferencial de tiempo propio. ¿Por qué? Pues porque el tiempo propio, precisamente por ser un invariante, es algo que varios sistemas de referencia o varios observadores siempre estarán de acuerdo en que esa cantidad es el tiempo medido en el sistema de referencia de la partícula en movimiento. Pues este ct de aquí marcará justo en este punto de aquí el ct que sea. Si incluyéramos otro observador que se mueva respecto a este verde, diría que ha pasado otro tiempo, pero ambos observadores siempre estarían de acuerdo en que el tiempo propio que ha experimentado esta partícula en este punto es el mismo, ¿vale? Por lo tanto, nosotros ya sabemos que, bueno, está por la ecuación de la dilatación temporal, pues nosotros lo que tenemos es que el incremento de tiempo que observa un observador estático respecto a la partícula que se mueve, pues esto es gamma por el incremento de tiempo en el sistema prima, en el sistema de la partícula. Pero, pues precisamente por solo el sistema prima es la propia partícula. Entonces, esto nosotros, en vez de ponerte prima, pues podemos llamarlo perfectamente incremento de tau, que es la letra que usamos para marcar el tiempo propio de la partícula hace unos capítulos atrás, en el capítulo del
del invariante espacio-temporal. Entonces, pues solo tenemos que despejar el incremento de tiempo propio, y eso lo que va a ser es, pues, el tiempo que mide el observador estático entre el factor gamma. Entonces, cogiendo esta fórmula y haciendo lo mismo que hemos hecho, llevándola al límite con diferenciales, pues lo que va a quedar es que un diferencial de tiempo propio, pues esto es igual a un diferencial de tiempo coordenado entre el factor gamma, ¿vale? Así que voy a apuntarme esta fórmula por aquí arriba. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es definir la cuadrivelocidad, que va a ser geométricamente este vector tangente a la trayectoria de una partícula, y va a ser la velocidad con la que se mueve esa partícula, pero por el espacio-tiempo, ¿vale? No por el espacio normal. O sea, esto es hay que darle un poco de una vuelta de tuerca a este concepto, ¿vale? Porque es un poco abstracto. Vale, pues entonces la definiremos como el diferencial de la cuadriposición entre un diferencial de tiempo propio. Vale, pues entonces dividiremos por un diferencial de tiempo propio a esta ecuación de aquí y quedará c por dt entre un diferencial de tiempo propio por E0 más dx entre un diferencial de tiempo propio por E1. Vale, pues por esta fórmula de aquí sabemos que el diferencial de tiempo propio pues es dt entre gamma. Así que este dt se cancela con este y en la parte temporal pues vamos a tener gamma por c por el vector unitario E0 más, aquí sube gamma, y dx entre dt, eso es la velocidad normal, así que por v, y todo esto por E1. Voy a poner la velocidad de la partícula con v, porque ya he usado la u para denotar la cuadrivelocidad. Entonces, a ver, pues normalmente lo que he solido hacer en capítulos pasados es cuando solo hay un par de sistemas, que son el que está en reposo y la partícula que se mueve, pues siempre la partícula puede hacer de sistema O', ¿vale? Entonces, la velocidad con la que el sistema O ve moverse a esta partícula es la velocidad relativa, que siempre la he llamado U, ¿vale? Pero es una velocidad normal, un vector normal, ¿vale? Pero como he usado la U, los libros vienen así, para denotar la cuadrivelocidad, pues bueno, pues la llamamos V. Lo que pasa que esta V, pues en realidad es la velocidad relativa entre ambos sistemas de referencia, ¿vale? Todo esto lo digo porque luego empezarán a aparecer el parámetro beta, que es la velocidad relativa entre c. Lo que pasa que, claro, que en vez de u, pues la he llamado v. Entonces habrá que estar al loro de este cambio de notación, ¿vale? Bueno, pues nada, esto de aquí es la cuadrivelocidad, ¿vale? Lo que pasa que por eso me he dejado aquí las transformaciones de Lorentz, nos damos cuenta que podemos hacer un truco y aquí, si sacamos, y de hecho lo voy a poner en azul, si sacamos de factor común a toda esta expresión c por gamma, pues esto va a quedar E0 más, pues he sacado gamma y he sacado una c, entonces tendré que dividir por una c, v entre c, por E1, ¿vale? Entonces, este v entre c, pues por lo que acabo de decir, esto es el parámetro relativista beta. Vale, pues esto de aquí, gamma, con todo este paréntesis, es precisamente el vector E0', ¿vale?
esto de aquí es E0'. Por lo tanto, esto es igual también a C por E0'. Vale. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto lo que he hecho aquí de forma implícita es una transformación de Lorentz, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hemos visto, las transformaciones de Lorentz, es que, pues bueno, cuando tenemos, en realidad lo hemos visto solo de momento con el tiempo y con la posición, pero cuando tenemos un cuadrivector descrito en el espacio-tiempo, de forma que tiene una parte asociada al tiempo y otra a la posición, esto ahora precisamente lo vamos a ver, pues que la cuadrivelocidad y el cuadrimomento son cuadrivectores de este tipo, con una parte temporal y una parte espacial. Entonces, lo que pasa con este tipo de cuadrivectores es que el cuadrivector descrito por un sistema en reposo y por un sistema en movimiento, pues la relación entre las coordenadas siempre van a venir dadas por una transformación de Lorentz, ¿vale? Donde los parámetros que determinan esa relación pues son las coordenadas antiguas y el parámetro gamma y el parámetro beta. Bueno, pues aquí voy a introducir lo que se llama la notación relativista, porque más tarde nos va a venir bien para entender todo mejor, que es que a CT se le define como x0 con un superíndice, ¿vale? El 0 este no es un exponente, no es que la x esté elevado a 0, sino esto lo que es un índice, lo único que he puesto aquí arriba, ¿vale? En vez de abajo. Y a la x pues se la define como x super 1. Vale. Entonces, con este cambio de notación, las transformaciones de Lorentz quedan como x0' igual a gamma por x0 menos beta x1. Y la de debajo pues va a quedar x1', pues esto es igual a gamma por, voy a cambiar el orden, menos beta x0 más x1. Vale, entonces estoy haciendo esto porque en posteriores cálculos, cuando hagamos transformaciones de Lorentz entre cuadrivectores que vayamos obteniendo, como decía, la cuadrivelocidad y el cuadrimomento, ya vamos a poder aplicar transformaciones de Lorentz a estos objetos, pues siempre es visualizado de esta forma, con esta notación, es más fácil memorizar la transformación de Lorentz, porque siempre la coordenada nueva, la transformación de Lorentz asociada, siempre va a ser con el parámetro beta restando, y la coordenada que vayamos a obtener en la transformación solo va multiplicada por gamma y la otra va multiplicada por menos gamma beta, ¿vale? Y veis que aquí con la coordenada 1' pasa lo mismo. La que va a cambiar pues va solo con gamma, que es gamma multiplicado por este x1, y menos gamma beta por la otra, por la que no estamos haciendo el cambio, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo digo como porque nos va a venir bien para otros capítulos. Y más que nada, esta notación para lo que se usa es para definir los cuadrivectores de una forma más compacta, que es con lo del convenio de sumación de Einstein, que es, pues si nosotros hemos definido un cuadrivector posición, pues hemos llamado a CT x0, esto va multiplicado por E0, más x1 por E1, esto nos damos cuenta que podemos ponerlo como un sumatorio, donde, pues, a ver qué letra le pongo, pues alfa, por ejemplo. Alfa va desde 0 hasta 1 de x alfa
por alfa, ¿vale? Y el tema de los índices arriba y abajo, esto va relacionado con lo de la base dual, que ya lo comentaré en el tema de álgebra, pero el convenio de sumación de Einstein lo que dice es que cuando hay un índice arriba y otro abajo, pues va implícito este sumatorio, no hace falta que lo escribamos. Entonces podemos obviarlo y escribir solo x alfa e alfa, ¿vale? De esta forma, nosotros cuando vemos esto y nos dicen que está aplicándose el convenio de sumación de Einstein, pues sabemos que tenemos que sumar respecto a estos índices. Como lo hemos reducido todo a dos dimensiones, una espacial, una temporal, pues irá desde 0 hasta 1 el sumatorio, ¿vale? Entonces, lo que se hace ya directamente, en vez de poner S y una barra abajo para definir el cuadrivector posición, directamente esto lo que se define es como la coordenada alfa. Y esto, pues ya nos está diciendo un cuadrivector, ¿vale? Se cambia o se hace referencia a un cuadrivector por una coordenada de ese cuadrivector generalizada, ¿vale? De todas formas, como digo, esto de la notación de Einstein lo iré introduciendo poco a poco y pues a ver si al final del tema de relatividad especial pues ya podemos movernos con ella de forma cómoda. Bueno, entonces, por lo que he comentado también, esto de las transformaciones de Lorentz es porque, como decía, aquí he hecho una transformación de Lorentz de forma implícita. Imaginad que, pues a ver, hemos puesto que, voy a borrar estos cálculos, hemos llegado a la conclusión de que el cuadrivector o la cuadrivelocidad es esto. Entonces, ¿cómo será la cuadrivelocidad descrita por el observador prima, que de hecho es la propia partícula? Bueno, pues tenemos que aplicar una transformación de Lorentz a las coordenadas, sabiendo que la coordenada que va aquí con el vector E0, pues esto será la componente U con el índice arriba 0 de la cuadrivelocidad y esta de aquí será la componente 1. Entonces, para calcular la componente U0' y la U1', pues ¿qué tendremos que hacer? Pues exactamente la misma receta que hemos hecho aquí con el CT y el X, transformado a esta nueva notación. U0' será gamma, voy a ponerlo bien, gamma por la misma coordenada U0 menos beta U1. Y aquí abajo, pues la U1' será gamma por menos beta U0 más U1. Muy bien, entonces esto de aquí pues es gamma por y U0 pues es gamma C. Gamma C menos beta por U1 que es gamma V. ¿Vale? Y aquí debajo pues gamma por menos beta U0 que es gamma C más U1 que es gamma V. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar factor común aquí a gamma C, entonces va a quedar C gamma al cuadrado, aquí entonces se queda un 1, menos, queda el parámetro beta por aquí y hemos sacado gamma C, por lo tanto este gamma va fuera y la C como no está, pues queda dividiendo. Entonces V entre C. Pero V entre C es beta, por lo tanto beta al cuadrado. Y lo que vemos es que 1 menos beta al cuadrado es 1 entre gamma al cuadrado. Se cancela con este gamma y lo que nos queda pues es C. ¿Vale? Y en la coordenada de abajo, pues, ¿qué vamos a hacer?
vamos a sacar factor común a gamma, entonces tendremos gamma cuadrado, y beta pues es v entre c por c que va aquí. Hemos sacado factor común a gamma, entonces aquí solo queda v, ¿vale? Así que esta c se cancela con esta c y vamos a tener menos v más v, que va a dar todo esto de aquí, pues 0. Entonces aquí se cancela todo y resulta que es lo que nos ha dado al hacer este cambio del vector unitario, ¿vale? Esto nos ha dado c por E0', que es precisamente la transformación de Lorentz de la cuadrivelocidad. C en la componente 0, que sería esta de aquí, esto es U0', y en donde iría la U1', pues no hay nada, pues precisamente porque es un 0, ¿vale? Así que veis que una transformación de Lorentz también se puede hacer cambiando los vectores unitarios en la descripción de un vector, ¿vale? Sea en un sentido o sea en otro. Pues si tenemos un cuadrivector descrito como aquí la cuadrivelocidad en el sistema O, pues si cambiamos los vectores unitarios por su transformación de Lorentz, pues estamos haciendo la transformación de Lorentz también de las coordenadas. Y si viene al revés, pues igual, aquí sustituimos este 0' por esto de aquí y nos dará el vector de arriba. Vale, pues me lo he apuntado por aquí y de hecho voy a apuntarme porque como solo estoy tomando una coordenada, pues estoy tomando pues eso, como que solo hay una dimensión, entonces la velocidad está de aquí en lo que sería la dirección X o E1 que la he llamado yo, pues esta coordenada coincide con el módulo, ¿vale? Pero bueno, no está de más que vayamos introduciendo poco a poco la notación relativista y pues le pongamos aquí el índice, el superíndice 1, ¿vale? Haciendo referencia a que en realidad la cuadrivelocidad en 4 dimensiones pues es un vector que es en la primera coordenada gamma c, en la segunda gamma v1, en la tercera gamma v2 y en la cuarta gamma v3, donde esta v1, v2 y v3 pues son las vx, vi y vz de toda la vida, ¿vale? Lo único que con la notación relativista. Vale. Bueno, pues a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, sí. Pues vamos a calcular, por curiosear un poco, el módulo de esta cuadrivelocidad, ¿vale? Entonces, lo que va a ser la norma de la cuadrivelocidad, lo pongo así raro, ahora explicaré por qué. Porque va a dar, bueno, ya hago spoiler, porque ya sabéis que los productos escalares en relatividad pues hay de 3 tipos, positivos, negativos y cero. Los que son ceros son rayos de luz, los negativos son trayectorias tipo tiempo o vectores tipo tiempo y los positivos son vectores tipo espacio, ¿vale? Entonces, esto, como es la cuadrivelocidad de una partícula, pues va a ser un vector tipo tiempo. Eso lo podemos ver de todas formas aquí, ¿vale? En el sistema de referencia prima, pues resulta que solo tiene componente temporal. ¿Esto a qué es debido? Pues a que en el sistema prima la partícula, para ella misma, ya no se está moviendo. Ella está todo el rato en el origen espacial de su sistema de coordenadas y lo único que fluye para ella pues es el tiempo. Entonces, como la cuadrivelocidad es la velocidad espaciotemporal, pues tiene todo el sentido que en el sistema de la partícula pues la única velocidad que existe es la velocidad de la coordenada temporal, ¿vale? Correspondiente a que su posición no cambia en su propio sistema de referencia, pero su tiempo sí que fluye, ¿de acuerdo? Bueno, pues
De hecho, esto lo voy a poner en verde para no confundir. La norma del cuadrivector velocidad, pues que será el producto escalar de este cuadrivector por sí mismo. Entonces esto lo que va a dar es gamma c E0 más gamma v E1 producto escalar por el mismo. O sea, gamma c E0 más gamma v E1. Vale. Pues entonces vamos a multiplicar de forma normal. Vamos a tener gamma al cuadrado c al cuadrado y E0 por E0, pues esto es G00 de la métrica. Vale. Luego vamos a tener gamma c por gamma v, pues gamma al cuadrado cv, y como luego este otro por este va a dar lo mismo, pues esto lo que va a dar es G01 más G10 de la métrica. Vale. Más gamma al cuadrado v al cuadrado por G1, que es el producto de estos dos. Vale, pues G01 y G10 son 0 cada uno, por lo tanto este paréntesis es 0 y se cancela este término de aquí. G00 es menos 1 y G11 es 1. Así que esto nos va a quedar gamma al cuadrado c al cuadrado, perdón, menos gamma al cuadrado c al cuadrado más gamma al cuadrado v al cuadrado. Vale, pues aquí si sacamos menos gamma al cuadrado c al cuadrado, lo voy a dejar así en este orden, menos c al cuadrado gamma al cuadrado, pues aquí lo que tenemos es 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Esto de aquí es beta al cuadrado, que es 1 entre gamma al cuadrado. Así que se cancela esto, se cancela el gamma al cuadrado y nos queda menos c al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, c es una constante. Así que resulta que el módulo de la cuadrivelocidad al cuadrado, ¿vale? Pues es constante y pues precisamente por este menos es una trayectoria tipo tiempo, lo que quiere decir que nunca la cuadrivelocidad puede ni siquiera ni igualar ni superar la pendiente del rayo de luz, ¿vale? Como mucho podrá parecerse mucho a una pendiente 1, pero tendrá que tener un cierto ángulo, aunque sea muy pequeñito, con el rayo de luz. Bueno, pues esto podríamos haberlo visto también con el cuadrivector descrito por el sistema prima, porque la norma, que por eso lo he puesto norma, porque es negativa, ¿vale? Haciendo en realidad el módulo, decir el módulo va como implícito que es positivo, que es un valor absoluto. Sin embargo, como en relatividad tenemos la historia esta que ya he contado, de módulos al cuadrado de diferente signo, pues ponemos la norma y especificamos que, pues, bueno, que es una norma especial, ¿vale? Entonces, esto es U', producto escalar U', y U' pues es C por E0', producto escalar C por E0'. Esto lo que da es C al cuadrado por G0', 0', y como la métrica prima era igual, esto ya lo calculamos en capítulos pasados, pues este G0', 0' es menos 1, por lo tanto da menos C al cuadrado, que es lo mismo de aquí arriba, y es constante, ¿vale? Así que esto es una curiosidad de la cuadrivelocidad del espacio-tiempo, que pese a que en el vector cuadrivelocidad vemos que hay un parámetro gamma y una v, ¿vale? Que no son cosas constantes, sino que son funciones,
que dependen de hecho de la velocidad. En este caso, pues, es una partícula acelerada, por lo tanto, tanto gamma como la velocidad son funciones que dependerán del tiempo, ¿vale? Pues vemos que ya puede depender del tiempo y ir aumentando la velocidad espacial, que la cuadrivelocidad, el módulo, siempre vale c, ¿vale? Podrá ir cambiando de dirección este vector, de hecho se irá inclinando cada vez más según vaya recorriendo esta partícula la trayectoria esta de aquí, pues se irá pareciendo cada vez más a la inclinación a la de un rayo de luz, pero el módulo siempre será el mismo. Bueno, pues una vez vista la cuadrivelocidad, vamos a calcular el cuadrimomento, que lo que vamos a hacer es, igual que el concepto de la velocidad como vector tangente a la trayectoria de una partícula lo hemos extrapolado al espacio-tiempo, pues vamos a ver si tiene sentido extrapolar a este nuevo espacio, al espacio-tiempo, el concepto de momento lineal, que en el espacio tridimensional normal pues es la masa por la velocidad de una partícula. Entonces podríamos preguntarnos si al multiplicar por la masa al vector cuadrivelocidad, pues obtenemos algo parecido al cuadrimomento, ¿vale? O sea, perdón, al momento lineal, a lo que en un futuro, en unos minutos, va a ser el cuadrimomento. Entonces, a ver, vamos a, tentativamente, vamos a llamar a esta nueva cantidad, pues como queremos que se parezca al concepto de momento lineal, pues vamos a llamarle P, pero pues con la barra abajo de que es un cuadrivector, ¿vale? Entonces esto vamos a definirlo como la masa por el cuadrivector velocidad, o sea, por la cuadrivelocidad. Entonces, si multiplicamos por la masa, pues vamos a tener m por gamma por c, todo esto por E0, más m por gamma y por v, por v1, por E1, ¿vale? Bueno, en realidad lo que he dicho antes, lo digo por si se me olvida en algún momento de los cálculos que haga poner el 1 aquí arriba, insisto que da igual, ¿vale? Porque yo ahora mismo pues estoy haciendo como que el mundo en el que trabajamos solo tiene una dimensión espacial, por lo tanto la coordenada v1, esta de aquí, es exactamente igual que el módulo de la velocidad, ¿vale? Entonces, que ponga en vez del módulo de v, que ponga solo v, ¿vale? O ponga v1, pues en este caso va a ser equivalente. Importará ya poner el superíndice cuando lo extrapolemos a las 4 dimensiones, ¿vale? Que es lo realista. Lo que pasa es que eso, bueno, lo haré en contadas ocasiones para para que no se hagan muy difíciles los cálculos, y de hacerlo, pues intentaré avisar antes, claro. Vale. Entonces, vale, tenemos esta especie de vector momento lineal en el espacio-tiempo. Entonces ahora la pregunta es, pues, ¿qué es cada cosa? ¿Vale? Siguiendo la notación que hemos puesto antes, pues podríamos llamar a esta parte de aquí como la coordenada p super 0 y a esta de aquí la coordenada p super 1. Entonces nos vamos a preguntar, pues, qué es p super 0 y qué es p super 1. Y si en algo se parecen al momento lineal clásico de Newton de toda la vida. Bueno, pues la que primero vamos a analizar va a ser P1, porque vemos que, voy a ponerlo por aquí, P1, pues ¿esto qué es? Es m gamma por v. Entonces, claro, esto de aquí pues se parece mucho al momento lineal de toda la vida, lo único que aparece un factor gamma por aquí. Entonces, como nosotros ya sabemos que todo esto de la relatividad o los efectos relativistas, en realidad es la descripción verdadera de la naturaleza, pero que a velocidades bajas, pues todo lo que nosotros conocíamos de Newton es perfectamente válido. Lo único que, como a esas velocidades bajas comparadas con la velocidad de la luz
pues no se observan estos efectos, pues no hay ningún tipo de problema, ¿vale? En ese régimen podemos usar Newton y es perfectamente válido, y ya cuando nos vamos a velocidades altas, pues tenemos que usar la descripción relativista de la naturaleza, que es la que verdaderamente es. Sin embargo, pues en ese límite, en el límite en el que v entre c tiende a 0, pues nosotros sabemos que el factor gamma tiende a 1, ¿vale? Si gamma es 1 entre raíz de 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado, pues si v entre c tiende a 0, v al cuadrado entre c al cuadrado también, y esto pues queda 1, ¿vale? Entonces, en ese caso, en el que aplicamos este límite, pues el límite a velocidades bajas comparadas con la de la luz de la coordenada P1, de la coordenada espacial de esta cosa que queremos asemejar con el momento de una partícula, pues esto entonces es m por v, ¿vale? Porque es, bueno, no voy a saltarme pasos. Este es el límite de v entre c cuando tiende a 0. Entonces, m gamma por v, gamma, esto tiende a 1, y lo que nos queda es m por v. Esto lo que es el momento lineal, tal y como lo he puesto aquí, el módulo del momento lineal de Newton de toda la vida, ¿vale? Por lo tanto, podemos deducir que P1, pues lo que es el momento lineal es asociado al espacio. O sea, lo que en Newton era el momento lineal. Lo que pasa que ahora, pues, es el verdadero momento lineal, que habrá que añadirle un factor gamma. Entonces, pues aquí tenemos que P1 es el momento lineal. Vale. Pues vamos ahora a calcular o a intentar ver qué es la coordenada P super 0. Bueno, pues lo que vamos a hacer para esto es, voy a borrar esto de aquí, voy a necesitar sitio. Pues como estamos intentando asociar los conceptos mediante el límite o aplicando el límite a bajas velocidades, pues vamos a intentar hacer lo mismo a ver si nos funciona con esta coordenada. Entonces, lo que vamos a hacer, en vez de hacerlo tan a lo burro como porque con m gamma v, pues prácticamente se veía a simple vista que esto era el momento de toda la vida, ¿vale? Solo que con un factor gamma por aquí. Pero m gamma c, pues eso no sabemos qué es. Si aplicamos el límite, el mismo que hemos hecho con esta coordenada, en el que gamma es 1, pues nos queda m por c, y eso estamos en las mismas. No sabemos qué es m por c, ¿vale? No sabemos qué sentido darle a esta coordenada, de lo que nosotros queremos que sea un momento lineal espacio-temporal, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es aproximar por una serie de Taylor el factor gamma, ¿vale? Vamos a hacer una serie de Taylor. Entonces, vamos a llamar, o vamos a definir como nuestra variable x a beta, ¿de acuerdo? Y entonces nuestra función, que va a ser gamma va a ser, en nuestro análisis por Taylor, nuestra f de x, y gamma pues es 1 entre raíz de 1 menos beta al cuadrado. Lo que pasa es que lo vamos a poner como 1 menos x al cuadrado, que es lo que hemos dicho que es beta, elevado a menos un medio, ¿vale? Que es la raíz, pero en el denominador. Vale, muy bien.
Bueno, pues entonces ya tenemos definida nuestra f de x, pues vamos a ver cuánto vale f de 0, porque vamos a centrar la serie de Taylor en el 0, ¿de acuerdo? Entonces, si x es 0, pues esto es 1 elevado a menos un medio, pues 1. Esto, a ver, por si acaso alguien anda un poco perdido con lo de las series de Taylor, no voy a hacer que no os acordéis. Las series de Taylor, esto lo que se definía es una función como una serie de potencias. Esto era el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de f de x0 entre n factorial por x menos x sub 0 elevado a n, ¿vale? Entonces, todo este sumatorio pues nos daba una serie infinita de potencias, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Una serie de potencias que va a ser igual a una función, o vamos a poder igualar a una función en ciertas condiciones, en este caso sí, centrada en un punto. El punto en el que va a estar centrada es este x sub 0, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a coger es decir que x sub 0 lo definimos como 0, ¿vale? Entonces, vamos a calcular las derivadas de nuestra función, que van a ser, pues, f' de x, pues será, bajamos el menos un medio, esto queda 1 menos x cuadrado elevado a un grado menos, o sea, menos 3 medios, multiplicado por la regla de la cadena por la derivada de lo de dentro del paréntesis, o sea, por menos 2x. Vale. Entonces, este menos y este 2 se cancela con este menos y este 2 y vamos a tener x por 1 menos x al cuadrado elevado a menos 3 medios. Entonces esto, cuando lo evaluemos en el 0, esto es f' en 0, pues al haber una x aquí, al sustituirla por 0, pues queda todo 0, ¿vale? Bueno, y vamos con una más, porque vamos a aproximarlo a orden 2, entonces la segunda derivada de la función, pues será derivar x por esto de aquí, o sea, esto. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, 1 menos x al cuadrado elevado a menos 3 medios, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, menos 3 medios por 1 menos x al cuadrado elevado a un grado menos, o sea, menos 5 medios, por la derivada de lo dentro del paréntesis, menos 2x. Vale. Aquí este menos con este 2 se van con este 2 y con este menos, y tenemos 1 menos x al cuadrado elevado a menos 3 medios más 3x al cuadrado por 1 menos x al cuadrado elevado a menos 5 medios. Vale. Entonces, f'', la segunda derivada de la función en 0, evaluada en 0, aquí como hay una x, al evaluar en 0 todo este término se va, y aquí pues nos queda un 1, ¿vale? Así que, vale, ya con estas tres, pues podemos aproximar lo que va a ser nuestra función f de x a segundo orden, ¿vale? Entonces por eso pongo un aproximadamente igual, porque en vez de ser una serie que va hasta el infinito, en ese caso es igual, como ahora voy a cortar en el segundo término de esta serie, pues lo aproximo, ¿vale? Esto es aproximadamente igual. Entonces, esto va a ser, pues, f de 0 más x f' de 0 más un medio, esto es 1 entre 2 factorial, pero 2 factorial es 2, por x cuadrado por la segunda derivada en 0. Vale. Entonces,
la derivada de f', o sea, f' en 0, eso lo tenemos aquí, es 0. Por lo tanto, este término va fuera. Este de aquí hemos visto que es 1 y este otro de aquí es 1 también. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 1 más x al cuadrado entre 2. Vale, estupendo. Entonces, vale, yo creo que puedo borrar ya esto de aquí. Porque, vale, porque nosotros lo que queríamos, o sea, f de x era gamma, ¿vale? Lo que pasa es que gamma ahora es aproximadamente igual porque esto he cortado en el término 2. Entonces, gamma era f de x, por lo tanto esto va a dar 1 más x al cuadrado, x lo hemos llamado beta, ¿vale? Pero beta es v entre c, por lo tanto, v al cuadrado entre c al cuadrado y este 2 de aquí, pues, por aquí. Vale. Entonces, así queda el factor gamma aproximado a velocidades bajas. Porque, a ver, esto que me estoy dando cuenta que a lo mejor lo he dicho muy rápido. O sea, aquí tenemos que x lo vamos a definir como beta y beta es v entre c. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que significa es que vamos a tener el factor gamma representado como una función en el que aquí está la v y aquí está el factor gamma como función de v, ¿vale? Entonces esto, la función, la gráfica que describe, aquí está la c y en c, en la velocidad de la luz, pues tiene una asíntota vertical y la función comienza aquí en el 1, correspondiente a que cuando la velocidad es 0, pues gamma vale 1, ¿vale? Entonces, esta función hace algo parecido a esto. O sea, crece muy poquito, es casi 1, pero cuando se va acercando a la velocidad de la luz, pega aquí el estirón y ya tiene la asíntota, ¿vale? Correspondiente a que gamma, que marca la intensidad de los efectos relativistas, solo es relevante ya en una cierta zona cuando estamos muy cerca de la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, el tomar x sub 0 en 0, o sea, el centrar la serie de Taylor en el 0, es aproximar la función a velocidades bajas, ¿vale? Nosotros nos estamos quedando con esta aproximación de aquí, con un factor gamma, pues más o menos, en una zona por aquí, en un entorno, si esto continuara por aquí, en este entorno, centrado en el 0, en el que la función gamma cambia muy poquito. La función gamma sigue por el eje negativo y hace lo mismo, o sea, es simétrica, ¿vale? Respecto al eje, o sea, es una función par, ¿vale? Bueno, pues a ver, por eso el x sub 0 es 0. Entonces, a ver, nosotros lo que estamos buscando es qué es m gamma c. Así que, pues vamos a coger aquí, en esta expresión del factor gamma, de hecho voy a borrar esto, y vamos a llevárnosla por aquí abajo. Bueno, pues vamos a hacer lo que hay aquí arriba. Vamos a multiplicar, como tenemos en P0 m gamma c, pues vamos a multiplicar por mc a todo esto, a ver qué pasa. Entonces va a quedar m gamma por c. Esto va a ser aproximadamente igual a m por c más aquí al multiplicar por m, pues la m se queda y al multiplicar por una c se cancela esta c con esta de aquí abajo, ¿vale? Entonces queda un medio de m v al cuadrado entre c.
Bueno, pues esto tampoco nos queda muy claro qué es. Lo que pasa que fijándonos bien en este término de aquí, joder, pues nos damos cuenta que esto es casi la energía cinética de toda la vida. ¿Vale? Si la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues aquí lo único que está molestando es esta c de aquí. Así que eso no hay ningún problema en que lo solucionemos, pues porque simplemente lo único que tenemos que hacer es multiplicar a toda la ecuación por otra c. Entonces aquí queda c al cuadrado, aquí al multiplicar por otra c queda c al cuadrado, y en este término pues ya solo queda m por v al cuadrado, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vale, pues entonces ahora sí, este término de aquí resulta que es la energía cinética clásica en la teoría de Newton. ¿Vale? Por lo tanto, esto no sabemos muy bien qué es, pero pues ya lo intuimos. Si a velocidades bajas en la teoría de la relatividad tenemos que recuperar la teoría de Newton, pues si al hacer la aproximación a velocidades bajas en esta cantidad aparece por aquí la energía cinética clásica, pues esta cantidad, esta de aquí, pues va a tener que ir relacionada con la energía. ¿De acuerdo? Pero vemos que aparece por aquí un término extra. Lo que pasa es que este término, pues, es un término constante, porque la masa es constante y la velocidad de la luz, pues, es constante también. ¿De acuerdo? O sea, esto es un término que es constante. Por lo tanto, claro, o sea, la energía cinética es una función que depende de la velocidad. Y esto es una constante. Por lo tanto, vamos a decir que este término de aquí, pues lo que va a ser es la energía relativista. Voy a hacerle sitio. Esto es la energía relativista, que a velocidades bajas es aproximadamente la energía cinética de toda la vida más este término constante. Entonces, como este término constante, pues lo que es la masa multiplicado por la velocidad de la luz, pues lo que lo vamos a llamar es la energía de la masa en reposo, ¿vale? Es así el nombre que le dio Einstein. Esto es un cero, que es la energía en reposo. De tal forma que ya no pasa como en la teoría clásica de Newton, que cuando un objeto tenía velocidad cero, pues entonces no tenía energía. Ahora lo que ocurre es que cuando un objeto tiene velocidad cero, en la teoría de la relatividad, pues la energía cinética es a velocidades bajas. Si la velocidad es cero, entonces este término de la energía cinética clásica es cero y esto que es constante permanece. Por lo tanto, resulta que hay una energía intrínseca a la masa de la que no depende que nos estemos moviendo o no. ¿De acuerdo? Siempre esta cantidad está relacionada con todo en el universo, con todo lo que posea masa, por el hecho de tenerla, sin tener en cuenta su estado de movimiento. ¿De acuerdo? Y pues bueno, si nos vamos moviendo, pues a bajas velocidades, la energía relativista es esta energía constante de la masa más la energía cinética clásica. Cuando vayamos aumentando de velocidad, pues ya entonces la serie de Taylor, pues tendríamos que ir, para que fuera aproximándose a la cantidad real, tendríamos que ir añadiendo los términos que hemos obviado, el de término 3, el de término 4, ¿vale? De forma que para quitar este aproximadamente igual y poner un igual, pues aquí tendríamos que ir añadiendo todos los términos de la serie de Taylor que nos hemos ido dejando, ¿vale? Entonces, todos estos términos hasta el infinito, pues eso es lo que va a ser
la energía cinética relativista. ¿Vale? Así que, ¿cómo calculamos esta energía cinética relativista? Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es despejar este término que le hemos llamado E sub k, ¿vale? Ya nos olvidamos de la energía cinética clásica, esta es la relativista, y pues lo que va a ser es m gamma por c al cuadrado menos m por c al cuadrado. Entonces sacamos factor común a mc al cuadrado y nos queda gamma menos 1, ¿vale? Entonces, mc al cuadrado por gamma menos 1, pues eso es la energía cinética relativista, ¿vale? mc al cuadrado es la energía de la masa en estado de reposo, ¿vale? Es una energía intrínseca a los objetos que tienen masa, que de hecho es una energía que es un número extraordinariamente grande, porque claro, si la velocidad de la luz en unidades del sistema internacional es 3 por 10 elevado a 8, pues imaginad al cuadrado, ¿vale? Es 9 por 10 elevado a 16, pues un kilo tiene 3, no, perdón, pues un kilo tiene 9 por 10 elevado a 16 julios de energía, ¿vale? Asociada a esa masa. Esto, más tarde lo que se vio es que, claro, que esta energía, que es increíblemente grande, yo no sé a qué velocidad habrá que poner en la teoría de Newton una masa de un kilo para obtener 9 por 10 elevado a 6 julios. O sea, podríamos obtenerla de esta ecuación de 1 medio por mv al cuadrado, pues despejamos v y en la energía cinética pues darle el valor 9 por 10 elevado a 6 y ver a qué velocidad hace falta poner una masa de 1 kilo para obtener esta energía. O sea que tela la cantidad de energía que hay guardada en 1 kilo de masa. Que esto más tarde se vio que, pues bueno, de aquí la relatividad es como una especie de ventana a lo que luego vino después del mundo cuántico también. Porque toda esta energía en realidad de donde sale es de las fuerzas y de los enlaces atómicos, de las fuerzas nucleares y tal que están en el interior del átomo, ¿vale? La historia es... bueno, voy a copiarme esto por aquí y continúo porque a nosotros lo que nos estaba interesando era ver qué era m gamma c, ¿vale? La parte temporal del cuadrimomento. Lo que pasa que, pues claro, nos hemos encontrado por el camino con esta exquisitez matemática, en el que pues hemos visto como que pues parece que hemos encontrado antes de definir completamente el cuadrimomento, pues hemos obtenido las relaciones de la energía en esta teoría, ¿vale? Esto de todas formas, para demostrar completamente que esta E igual a m gamma c al cuadrado es de verdad la energía, bueno, habría que hacer ver que es invariante bajo ciertas historias y tal, pero bueno, para lo que nosotros estamos dando en este curso podemos salvar esta situación, ¿vale? O sea, creedme que esto de verdad es la energía relativista. Bueno, pues, como digo, hemos obtenido que la energía es esto de aquí y estábamos buscando m gamma c. Así que, pues aquí ya lo tenemos a tiro de piedra. M gamma por c, pues esto no es más que, llevándonos una c al otro lado, pues es la energía que tiene una partícula entre c, ¿vale? Así que ya hemos descubierto que es esta coordenada, la coordenada temporal del cuadrimomento, pues es, salvo una constante, salvo un factor 1 entre c, pues esto lo que es la energía. Por eso, no sé si habréis oído alguna vez que el cuadrimomento pues es tan importante en relatividad, porque es un vector
que lleva información tanto del momento lineal como de la energía, ¿vale? Que es, o sea, esto en relatividad pasa mucho. Igual que un cuadrivector posición mezcla en ese mismo vector de 4 dimensiones el espacio y el tiempo, pues no es de extrañar que otras magnitudes físicas mezclen otras cantidades, pues en este caso como es la energía y el momento lineal, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tenemos descrito, voy a borrar esto de aquí, ya tenemos descrito lo que es este cuadrivector, lo que va a ser el cuadrimomento, ya lo voy a llamar así, pues esto es E, la energía, entre C por E sub 0, más el momento lineal por E sub 1, ¿vale? El momento lineal, que voy a ponerlo así, o podría ponerlo directamente sin el índice, como el módulo, ¿vale? O sea, podría ponerlo como esto es igual a P o también igual al módulo, ¿vale? Al módulo cuando tenemos una dimensión. Esto si no, pues es el P super 1 por E sub 1 más P super 2 por E sub 2, ¿vale? Lo que serían las componentes X y Z del momento, pues cada una con su vector unitario, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a estar es también interesados en calcular el producto escalar del cuadrimomento por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque como hemos visto que la cuadrivelocidad, su módulo era constante y lo hemos multiplicado por una constante que es la masa para encontrar el cuadrimomento, pues nos da en la nariz que el módulo, la norma al cuadrado del cuadrimomento, pues va a ser constante también, ¿vale? Entonces, pues esto lo que va a ser es el producto escalar de P por P, y esto, pues en vez de usar esta nueva expresión, vamos a usarla con esta, ¿vale? Ya veréis por qué. Bueno, vamos a hacerlo con las dos, pero primero vamos a hacerlo con esta parte. Pues esto va a ser m gamma c por E0 más m gamma v por E1, producto escalar por esto mismo de aquí. Voy a hacer un copy-paste. Vale. Entonces, esto nos va a dar, ya lo hago directamente, ¿vale? Va a quedar el primero por el primero, con signo menos, más el segundo por el segundo. Pues vamos a tener menos m cuadrado gamma al cuadrado c al cuadrado más m al cuadrado gamma al cuadrado v al cuadrado. Vale, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar de factor común menos m al cuadrado c al cuadrado y gamma al cuadrado. O sea, este primer término, lo que pasa es que he cambiado de orden la c y gamma. Entonces esto va a ir multiplicado por 1 menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Como esto ya hemos visto mil veces, es 1 entre gamma al cuadrado, pues esto se cancela con gamma al cuadrado. Y esto nos queda menos m al cuadrado c al cuadrado, ¿vale? Que es una constante. Por lo tanto, corroboramos que el módulo al cuadrado del cuadrimomento pues es una constante también y es menos m al cuadrado por c al cuadrado. Que si os dais cuenta es, pues, en la cuadrivelocidad el módulo era menos c al cuadrado, pues al multiplicar a cada vector cuadrivelocidad por una m, pues se multiplican esas dos m's y se añade una m al cuadrado a este término de aquí, ¿vale? O sea, esto no tiene mayor misterio. Y además, pues también podemos ver que si el vector, como la masa, que esto lo voy a demostrar en el capítulo que viene, que ya hablaré de trabajo y energía en relatividad, porque es que hay un bulo por ahí, o una especie de error conceptual, en el que muchas veces se habla de la masa en reposo o de la masa relativista.
como queriendo decir que como que la masa que observa un sistema en reposo, o sea, a ver que me explique bien. La masa que tiene una partícula que se está moviendo pero vista por un sistema en reposo, ¿vale? Ahora sí, como que esta masa es gamma por la masa prima. Muchas veces en vez de masa prima lo que se pone es una m sub 0 aquí, ¿de acuerdo? Como que es la masa propia de la partícula. Y esto, pues bueno, si lo buscáis en la Wikipedia, todo el tema de la relatividad, vais a ver que aparece esto, pero esto en realidad, este concepto, si se usó en algún día, que hay alguien en el pasado, que creo que sí, pues esto ya está en desuso, ¿vale? Porque se entiende que la masa es un invariante, que ya lo demostraré en el capítulo que viene, pero la masa no es algo que varíe respecto del estado de movimiento de unos sistemas, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos que el vector cuadrivelocidad pues también es c por e sub 0', pues si multiplicamos aquí por la masa, pues esto también será el cuadrimomento primo, ¿vale? Entonces aquí multiplicamos también por la masa. Si hacemos la norma del cuadrimomento prima, pues esto será el producto escalar del cuadrimomento prima por el cuadrimomento prima, o sea, mc e sub 0', producto escalar mc e sub 0'. Entonces, e sub 0' por e sub 0' es menos 1, ¿vale? Y quedaría menos m al cuadrado c al cuadrado, que es lo que hemos obtenido aquí, ¿vale? O sea, ambos sistemas lo describen como constante, que es la gracia de que sea constante, ¿vale? Muy bien, me lo he copiado por aquí debajo y ahora pues vamos con el último cálculo de este capítulo, que lo que voy a hacer es, pues voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer, calcular el módulo al cuadrado del cuadrimomento, pero con esta expresión de aquí. Entonces, nosotros acabamos de ver que la norma al cuadrado del cuadrimomento, esto es menos m al cuadrado por c al cuadrado, ¿vale? Pero también la norma del cuadrimomento al cuadrado, lo que tiene que ser es el producto escalar de esto de aquí, a ver que ponga bien este paréntesis, de esto por sí mismo. Y voy a hacer un copy-paste. Vale. Entonces esto, pues igual que antes, solo sobreviven los productos de los vectores unitarios consigo mismos y el de E0 con E0 es menos 1. Por lo tanto, todo esto, a ver, no vaya a ser que también alguien esté perdido. Los productos escalares de los vectores unitarios vienen dados por la métrica, o al contrario, la métrica viene dado por los productos escalares estos. Ya hemos visto en capítulos pasados, bueno, en concreto que la métrica de Minkowski se llama así, ¿vale? Y esto es igual que la métrica prima, ¿vale? Que los productos, esto va a dar una matriz y los productos escalares de los vectores con ellos mismos y con el otro en el sistema O y en el sistema O', pues van a dar la misma métrica, ¿vale? Aquí va a ir menos 1, 0, 0 y 1. Entonces, este menos 1 es G00, que es E0 por E0, que es igual a E0' por E0', y entonces es igual a G0', 0', ¿vale? Y lo mismo con cada uno. O sea, este es el de 0, 0 porque está en la posición 0, 0 de la matriz. Este que está en la posición 0, 1, pues es el producto escalar, o sea, este es G0, 1, que es el producto escalar de E0
por E1, ¿vale? Y este da 0. Y así con el resto, ¿vale? Esto viene de la métrica. Vale. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos es menos E al cuadrado entre C al cuadrado más P1 al cuadrado. ¿Vale? Que no me haya equivocado. Sí, vale, esto queda así. Entonces el módulo al cuadrado, pues ambas descripciones estas pues son iguales, ¿vale? Por lo tanto, vamos a igualarlas. Tenemos que... Bueno, este igual no lo borro. Tenemos que menos m al cuadrado, c al cuadrado, pues tiene que ser igual a esto porque ambas descripciones del módulo al cuadrado del cuadrimomento pues son equivalentes. Vale, pues lo que vamos a hacer es multiplicar por c al cuadrado a toda la ecuación. Entonces se nos va esta c al cuadrado de aquí. Aquí aparece un c a la cuarta y aquí un c al cuadrado. Entonces, despejando la energía de esta ecuación, lo que nos queda es que es la raíz cuadrada de P1, pues esto es lo que vengo diciendo, estoy poniendo P1, pero esto es el módulo, en realidad, ¿vale? Por lo tanto, esto es el módulo del momento lineal al cuadrado por C al cuadrado más M al cuadrado C a la cuarta. Y todo ello la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Este momento lineal es el módulo de esta cantidad, de m gamma v, ¿vale? Ya v aquí pues lo pongo como vector tridimensional pues con las componentes que cada uno quiera poner, ¿vale? Y pues nada, hemos llegado a esta ecuación de la energía que es exactamente equivalente a esta otra de aquí, ¿vale? A la de m gamma c al cuadrado. Ambas son descripciones para la energía. De hecho, cuando la partícula está en reposo, pues entonces su momento lineal es 0, ¿vale? Se va a este término y lo que tenemos es que queda la raíz cuadrada de m al cuadrado c a la cuarta, que es m por c al cuadrado. Y cuando la velocidad es 0, en esta otra ecuación, pues gamma es 1 y también nos queda mc al cuadrado, ¿vale? Y todo esto sería la energía cuando v es igual a 0. Cuando v no es igual a 0 y tenemos una partícula moviéndose, pues entonces la ecuación para la energía de esa partícula es toda esta de aquí, ¿vale? Por lo tanto, vemos que en esta nueva teoría, lo que anteriormente, porque aquí todavía no hemos hablado de energía potencial, ¿vale? La energía potencial viene aparte, dada porque la partícula esté moviéndose en un potencial, en un campo, ¿de acuerdo? Pero si lo que tenemos es solamente una partícula libre, moviéndose en el vacío, pues en la teoría de Newton solo tenía energía cinética y en esta, pues la energía es todo esto de aquí. Un término pues un poco más complicado que la energía cinética, ¿vale? Pero en realidad, pues esta es la verdadera energía que tiene una partícula. Bueno, pues voy a copiar la ecuación de la energía, está con la raíz cuadrada aquí en la energía relativista. Muy bien, y ya pues esto es todo lo que quería contar en este capítulo. Ya veremos un montón de curiosidades más en el siguiente, que hablaré del trabajo y de un montón de conclusiones que podemos sacar de todas estas ecuaciones, ¿vale? De energía de partículas que no tienen masa, de un montón de cosas, ¿vale? De imposibilidad de movimientos superlumínicos ya dados por relaciones con la energía y no por lo de los boosts, que es hasta ahora la herramienta que teníamos. Un montón de cosas interesantes que se pueden sacar de estos análisis de la energía en relatividad. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente.